Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les saluda Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes. En este video continuaremos con un comentario, reacción, opinión eh, muy personal de esta parte 3 epistolar del libro Candy Candy, Historia Definitiva, escrito por Keiko Nayita. En el video anterior pudimos ver que Candy no pudo abandonar Inglaterra de inmediato, pues no tenía dinero suficiente para comprar un pasaje de abordar una embarcación marítima, por lo que ella se queda un tiempo considerable en casa de la familia Carson. La demora se prolongó aún más debido a que uno de los niños del señor Carson, quien es viudo, la niña se llama Susie, ella enfermó y Candy la atendió. Fue allí como ella descubrió su vocación de ser enfermera. Luego, gracias al señor Carson, quien hizo un contacto con su amigo, que es un astillero de barcos llamado Dan Joskin, Candy logra colarse como polizón en un barco de carga en el muelle de Southampton. Ya en alta mar, o asumo que fue en alta mar, ella y otro polizón llamado Cookie fueron descubiertos por los marineros, quienes arrojan a Cookie al mar. Cookie enferma, por lo que Candy una vez muestra sus dotes como potencial enfermera cuidando de Cookie. Eso no pasó desapercibido para el capitán del barco, cuyo nombre es el comandante Niven. El comandante Niven cuidó muy bien de Candy y de Cookie hasta que llegaron a puerto seguro en los Estados Unidos. Cookie, el sueño de toda su vida había sido ser marinero como su padre, y el comandante Niven decide acogerlo para darle varias lecciones en lo que respecta a la navegación. Y finalmente, pues yo me había detenido en una carta de Candy a Terry, donde pudimos ver que Terry, cuando llegó a los Estados Unidos, hizo una parada en el hogar de Pony, y según le habían indicado la señorita Pony y la hermana Lane cuando Candy se reunió con ella posteriormente, es que Terry había llegado a subir a la colina de Pony y lo habían avistado viendo el árbol de manzanos que él previamente le había indicado a Candy que quería conocer. Ahora, sin más preámbulos, vamos a citar el siguiente fragmento de la parte epistolar 3 para su debido análisis. Esto es una carta de Archie a Candy. Estimada Candy, hoy te envío esta carta sin contar con mi hermano. De hecho, nunca me ha gustado escribir en nombre de ambos. Qué sorpresa más grata saber que has decidido dedicarte a la enfermería. Si te soy sincero, siempre has sido una caja llena de sorpresas. No sé si Annie ya te ha escrito, pero espero que sepas que nosotros también volvemos a Estados Unidos. En Europa soplan vientos de guerra, aunque espero estar equivocado. Me gustaría explicarte tantas cosas, pero no tengo mucho tiempo para escribir más. De todas formas, antes de volver a nuestra residencia de Chicago, pasaré a verte, Archie. Muy bien. Archie le está escribiendo a Candy y dice que esta vez lo está haciendo sin contar con su hermano. Desde luego son dos personas diferentes. Uno no puede pretender que siempre que vamos a escribir a nombre de los dos, pero yo me supongo que cuando en un pasado uno de ellos escribía por ambos, tal vez era en el sentido de que si estaban muy ocupados estudiando, ya fuera con una institutriz en la mansión Arley como en el Royal St. Paul, que tal vez pues se les hacía más conveniente, pues si las novedades eran las mismas para los dos y si la situación era la misma y no había ningún cambio en el acontecer de la vida de un hermano y el otro, o con respecto al otro, pues no, tampoco estaba nada mal que escribiera uno solo de los dos. A Candy no le hubiera molestado que ambos no hubieran escrito por separado. Tal vez la información iba a ser repetitiva, porque los dos iban a estar haciendo las mismas cosas, entiendo yo. Pero aquí Archie le está diciendo a Candy, nunca me ha gustado escribir en el nombre de ambos. Eso abre la posibilidad para que nosotros como lectores pensemos que tal vez Archie quiera hacer unas cartas más personalizadas para poder darle una información
más íntima, más personal de él, más profunda. Cosas que tal vez Esther desde su perspectiva pues no le diría a nombre de ambos. Él quiere ser un poco, ahora pues quiere personalizar sus cartas, sin embargo la carta es breve. Es como si en cierto modo él hubiera querido adelantársele a Esther con esta noticia de que iban a volver a Estados Unidos. Era Archie quien quería darle esa primicia, como si Archie hubiera estado compitiendo con Esther por ser el primero en darle la noticia. Estaba loco por decirse a Candy. Para Archie debe ser esperanzador encontrar a Candy nuevamente o reunirse con Candy nuevamente. Para Archie es una gran alegría, una gran esperanza volver a Estados Unidos. Y es muy probable que parte de esa felicidad, digo, no muestra felicidad en la carta, no muestra regocijo, pero supongo que esa premura o esa urgencia con la que le envía la carta es porque no pierde la esperanza de reunirse con Candy en el continente americano. Pero por otro lado, dice, no sé si Annie ya te haya escrito, pero espero que sepas que nosotros también volvemos a Estados Unidos. Al él decir, no sé si Annie te haya escrito, sí, obviamente él asume que Annie y Candy siguen siendo grandes amigas, pero también me deja entrever que él y Annie siguen compartiendo tiempo juntos, siguen pasando tiempo juntos, porque es como si él estuviera asumiendo que ya le escribió a Candy. Él está ya dando por sentado que Annie le escribió a Candy. Debe haber ya cierta confianza o cierta comunicación abierta entre él y Annie, como para él asumir o inferir de que ella le hizo llegar a Candy la noticia de que van a volver todos a Estados Unidos. Pero si se fijan, ya va a empezar la Primera Guerra Mundial. Al menos a nivel de Europa las cosas se están poniendo calientes, hay peligro, no es seguro que los Cowell, que Annie y que Patty continúen en el Royal St. Paul. Pues están en el epicentro de la violencia. Pero mire lo que dice, me gustaría explicarte tantas cosas, pero no tengo mucho tiempo para escribir más. Tal vez, sí, como les vengo diciendo hace un momento, tal vez él quiere decirle cosas que no puede escribir Esther en una carta escrita por este último. Pero no tengo mucho tiempo para escribir más. Archie, si no tenía mucho tiempo para escribir más, ¿por qué entonces insistes en hacer una carta separada de Esther? Por eso yo insisto en que tal vez quería ser Archie quien fuera el portador de esa noticia para Candy, como para crearle una expectativa a Candy. Pero miren cómo termina. De todas formas, antes de volver a nuestra residencia de Chicago, porque no es a Lakewood que ellos van a la residencia principal de los Alex de Chicago, pasaré a verte. Y firma la nota con Archie. Pasaré a verte. Ahí no está hablando en plural. Como que mi hermano y yo pasaremos a verte. No, pasaré a verte. Tampoco está diciendo Annie y yo pasaremos a verte. Antes de volver a nuestra residencia de Chicago, pasaré a verte. ¿Por qué? Porque yo debo entender que en el momento que Candy está recibiendo esta carta, o bien todavía está en el hogar de Pony con la señorita Pony y la hermana Lane, o tal vez no lo está, pero ya está en la escuela de enfermería de Mary Jane de Chicago, como pudimos ver en el video anterior. Pues dice, pasaré a verte. Es como si él estuviera queriendo distanciarse de su hermano y que Candy pudiera percibir que es una carta personal de él solamente. Pero donde los lectores vemos a Archie, también vemos omnipresentemente, hasta cierto punto de la historia, a Esther. Pues vamos a proceder con lo que le dice Esther, que es una carta mucho más larga que la de Archie. Querida Candy, no me lo puedo creer. No puedo creerme que Archie ya haya echado a perder la sorpresa. Ya te ha contado que volvemos a Estados Unidos, ¿verdad? Aquí me voy a detener porque la carta es más larga. Archie le escribe a Candy. Aparentemente Candy le escribe a Esther. Y Esther le dice, pero es que mi hermano me echó a perder la sorpresa. Por lo que podemos entender que si Esther no le había escrito antes a Candy era porque él quería
llevarle la sorpresa a Candy de que ellos estaban de vuelta en América, pero no. Archie le echó a perder la sorpresa. Archie no se pudo contener. Archie quiso adelantar la información primero. Pero ya creo saber por qué lo hizo. Cuando le propuse de forma muy educada que te escribiéramos una carta los dos juntos, admitió que él ya se había adelantado y se quedó tan tranquilo. Y pensar que yo ya había pensado en una entrada triunfal para dejarte con la boca abierta. Pero no importa, no sabes cuántas ganas tengo de volver a verte. La ciudad de Londres se ha visto envuelta en una atmósfera llena de tensión, igual que está sucediendo en otros países europeos. La familia Harley, que ha conocido de primera mano el peligro de la situación, nos ha ordenado que volvamos a casa. Si te soy sincero, Archie y yo no podríamos estar más entusiasmados. ¡Hurra! Ya no aguantábamos más todas esas normas tan estrictas. Además, no hay mucho que hacer por aquí. Sin ti, la escuela está triste y sombría. Archie también te lo ha comentado. Y Londres no es mi lugar favorito del mundo, a decir verdad. De hecho, tengo la intención de ir a la universidad en Estados Unidos. Muy bien. Tal y como estaba indicando Archie en la carta previa, Esther pues le está contando a Candy sobre la tensión que está viviendo Inglaterra y por consiguiente el resto del continente europeo pues con estos vientos de guerra. Estoy llegando a pensar que tal vez la carta primera de Archie pudiera haber sido escueta, no tan solo porque él quiere terminar de decirlo, de confiarle o confesarle ciertas cosas en persona cuando él pasara a verla, según palabras de él, sino también pues para ahorrarle a Candy preocupaciones con respecto a los inicios de la guerra. Pues ellos, pues cuando Archie le escribe a Candy, ellos todavía no habían salido de Inglaterra, que tal vez él quiso ahorrarle esa preocupación a Candy, pero Esther no se puede quedar callado. Esther pues le está diciendo pues que la familia Harley les ha ordenado que vuelvan a casa. Si los encargados de la familia Harley o los líderes o las máximas autoridades de la familia Harley le están diciendo que vuelvan a casa, es porque la cosa en Europa se ha tornado fea. Porque para que hayan puesto como prioridad volver a Estados Unidos por encima de esa educación por la que deben estar pagando, sabe Dios cuántas libras, por esa educación, por esa manutención o por esa matrícula académica. Si ese colegio era el más prestigioso de todo Londres o uno de los más prestigiosos de Inglaterra, para que los Harley hayan tomado esa determinación de interrumpir esa educación tan privilegiada y que se regresan a Estados Unidos, porque de verdad la cosa a nivel de la guerra está grave. Entonces, pero dice, mira, el mejor momento no pudo haber pasado porque el colegio era demasiado estricto, estoy feliz. Ya no aguantábamos más pues todas las reglas, tantas arbitrariedades, pero que echan de menos a Candy por las travesuras, por las pláticas que tenían, por el proyecto S, que no se me olvida el proyecto S. Y dice que Londres no es su lugar favorito del mundo. Y cuando él dice eso, no se refiere a la guerra, se refiere a que siente que no se ha adaptado a Londres, que prefiere Estados Unidos. Pero él dice que tiene la intención de ir a la Universidad de Estados Unidos. Esther, no me sorprende que quieras ir a la universidad. Tú tienes una mente brillante, tú quieres desarrollarte en todo tu potencial. Tú quieres, supongo, no lo has dicho todavía, lo veremos más adelante, pero supongo que quieres contribuir con tu talento pues a grandes avances, a grandes progresos y que quieres desarrollar mejor tus inventos para que esta vez pues tengan buenos resultados. Abby también volverá a Chicago y creo que Patrick se vendrá con nosotros. Es que no puede vivir sin mí. Es broma. Pero espero que esto te ayude a hacerte una idea de lo mal que está el mundo. Él bromea diciendo que Patty se regresa a Estados Unidos porque no puede vivir sin él, cuando la realidad es que muy probablemente los papás de Patty lo ordenaron también abandonar Inglaterra, y los de Annie. Yo estoy segura que los de Annie la hubieran ordenado regresar independientemente si Archie hubiera o no regresado también. Ya ahí no era cuestión de complacer a la niña, ahí era cuestión de procurar por su seguridad. De modo que Patty y Annie también van a regresar, era lo lógico ante las circunstancias. El mismo se lo dice,
Espero que esto te ayude a hacerte una idea de lo mal que está el mundo, porque Candy regresó a Estados Unidos poco antes. Candy no tuvo la oportunidad de estar, aunque fuera por un pelito nada más, aunque fuera por muy poco, pero Candy no llegó, no alcanzó a ver pues la gravedad de todo. Los padres de Patty conocen a gente que se dedica a la política y el periodismo y están muy bien informados de todo lo que está sucediendo. Patty tiene un poco de miedo de marcharse a Estados Unidos y dejar a sus padres aquí solos, pero en Chicago estaremos Dani, tú y yo. Seguro que eso le infunda valor. A través de los padres de Patty, que son políticos y periodistas, precisamente, ellos están muy cerca de la acción, están muy conscientes de lo que está pasando, pues ellos saben pues que no es seguro para ella ni para ningún menor de edad, ningún adolescente, pues permanecer allí. Pero se desprende de aquí que los padres de Patty sí van a continuar en esa área de la guerra, en el continente europeo. Y Patty está preocupada por ellos. Y dice, pero en Chicago estaremos Annie, tú y yo, y seguro que eso le infunda valor, así que podemos entender que Patty va a estar entonces en Chicago con ellos, ante la ausencia de sus padres. ¿Sabes, Candy? No hago más que pensar en cómo crear un virus de la paz, para esparcirlo por el cielo y que la gente al respirarlo deje de sentir ese deseo tan estúpido de combatir. También cuento los días para que mi vida escolar llegue a su fin. Tengo muchas ganas de volver a verte, vestida esta vez de enfermera. No te diré qué día volvemos. Aprovecharé que Archie no te ha dado esa información para que sea un secreto. En el fondo, no es tan mal hermano. Esther. Postdata. Siento traerte malas noticias, pero todavía no he podido conseguir nada de información sobre Albert y su vida en África. Espero averiguar algo antes de volver a verte. Bien. Esther dice que quiere crear un virus de la paz. Él no está de acuerdo con la guerra. No apoya la guerra. Veremos cómo es que él maneja este asunto de la guerra, cómo es que él toma el tema de la guerra y qué tipo de soluciones él entiende que son las más correctas para ayudar al fin de la guerra o a contribuir al fin de la guerra. Porque ya vemos que él quiere poner su granito de arena, él quiere hacer algo para poner fin a todo esto. Él dice, quiero crear un virus de la paz. Él no quiere quedarse de brazos cruzados. Él quiere inventar un virus de la paz y de hecho es como si él pensara que pudiera llegar a hacerlo. Dice, no hago más que pensar en cómo crear un virus de la paz. Él no piensa en eso como una fantasía. De veras él quiere hacer algo de envergadura o de gran importancia para dar fin a los conflictos armados de una buena vez y por todas. Para él este tema es muy importante. Esto será muy importante más adelante para los que no han tenido la oportunidad de ver el libro anteriormente. Y a su vez, él también pues apoya que Candy vaya a convertirse en enfermera. Él quiere verla vestida de enfermera. Y él aprovecha que Archie no le ha dicho a Candy cuándo es que van a volver, porque sí dañó la sorpresa de decirle que volverían. Pero al menos él le dice, yo no te voy a decir cuándo vamos a volver, eso sí me lo voy a reservar, porque al menos en cuanto a la fecha, pues sí puedo darte una sorpresa. Y no te diré qué día volvemos. Entonces, aquí Esther está hablando sí en plural, en conjunto. No te diré cuándo día volvemos. O ya no aguantábamos estas normas tan estrictas. Aquí él está hablando en todo momento de él, pues en representación suya y de Archie. El único momento donde vemos en esta carta que él habla por sí solo es cuando se refiere al tema de la guerra y el virus de la paz. Que aquí pues expone la autora pues la mentalidad de Esther con respecto a la guerra. Pero fuera de eso, a excepción de esto, él siempre está hablando como que mira, volvemos tal día, o quería que escribiéramos los dos juntos, estamos entusiasmados. Es como que Archie y yo. Contrario a Archie, que quiere hacer una separación de su hermano en lo que a la correspondencia corresponde. Es como si él quisiera decirle a Candy algo en privado o por separado. Por eso es que la carta de Archie fue mucho más escueta que la de Esther.
Y no denoto en esta carta de Esther como que Esther quisiera o estuviera conteniendo los deseos de decirle algo posteriormente en persona, contrario a Archie, que dice, de todas formas, antes de volver a Chicago pasaré a verte. Pasaré a verte. Y en la postdata, pues aparentemente pudimos ver que Candy pues preguntó sobre Albert en cartas pasadas, pues dice, mira, no tengo noticias de él. Obviamente, pues Candy debe estar preocupada por Albert, en el sentido de que, aunque Albert está en el continente africano está bastante cerca del continente europeo. Y el norte de África, pues, para propósitos de la historia, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, el norte de África se vio seriamente afectado. Muy especialmente para la Segunda Guerra, pero la Primera también. Pues tenemos aquí una carta de Candy a la hermana Grey. No olvidemos, y quiero hacer una aclaración, de que la parte epistolar no sigue un orden lineal. La parte 3 no tiene los sucesos colocados en orden. Y desde videos anteriores pues he venido opinando o comentando de que pienso que la autora lo hace intencionalmente para no hacer tan obvio y tan abierto su mensaje, tomando en cuenta obviamente pues aquellos lectores pues que tal vez tengan un mal sabor de boca o se desilusionen si ven que el desenlace no es como ellos lo hubieran deseado para ellas o para ellos. Bien, estimada hermana Grey, espero que goce de buena salud. A veces aún recuerdo con mucha añoranza el sonido de la campana de Royal St. Paul. Hermana, sé que fui una pésima estudiante y que solo le causé problemas. Por eso mismo, nunca creí que les entregaría a los hermanos Howell una Biblia para que me la entregasen de su parte. Estoy conmovida y profundamente agradecida. Quiero que sepa que sigo rezando antes de irme a dormir y que siempre reflexiono sobre los errores cometidos. Son cosas que aprendí durante mi estancia en su escuela y que ahora forman parte de mí. Cuidaré de la Biblia que me ha regalado y le rogaré a Dios, sin importar el futuro que nos espera, que la proteja a usted y a la escuela. Candice White Arley. Y ahí firma Candice White Arley. Y esta es la firma que ella va a colocar de forma formal a aquellas personas con las cuales ella quiere dirigirse con mucho respeto, con mucha distinción, con mucha deferencia. Y la hermana Grey es una de esas personas. Pues bien, ella le desea bien, ella no le guarda rencor a la hermana Grey por lo que podemos ver en estas cartas. Y no creo que Candy lo diga hipócritamente ni con las muelas de atrás, lo hace de todo corazón. Candy siempre se vacía en las cartas. No, yo no denoto falta de sinceridad en las cartas de Candy, a excepción de una carta posteriormente, casi al final de la parte 3, que Candy no envía. Y es una carta donde no se trata de que Candy sea mentirosa o hipócrita, sino que tal vez es una carta donde trata de engañarse a sí misma sobre ciertas cosas. Pero eso es otra carta que analizaremos más adelante. Pero ella está admitiendo y reconociendo a la hermana Grey de que no fue precisamente la mejor de las estudiantes. Yo no creo que ella lo diga en términos académicos, porque anteriormente en la parte 2 pudimos ver cómo Candy lograba ponerse al día y casi al mismo nivel que el resto de sus compañeras, a pesar de la gran desventaja educativa que ella tenía. Ella estaba atrás, ella no tenía una educación formal antes, salvo un mes si acaso que estuvo recibiendo educación de una institutriz en la mansión Arley. Pero a excepción de eso, la educación de Candy previa no era jamás y nunca la que tuvieron sus otras compañeras, y aún así en algún momento de la parte 2 pudimos ver que Candy lograba pues completar satisfactoriamente esos cursos. Pero yo supongo que cuando ella dice que fue una mala estudiante, tal vez me refiero a las infracciones, a la conducta fuera de clase o a temas que no guardaban relación con el progreso académico o el aprovechamiento académico. No olvidemos que Candy no prestó mucha atención al reglamento del colegio cuando la hermana Grey se lo contó verbalmente. Tal vez si hubiera estado en un documento escrito, ella en algún momento le hubiera dedicado un poco de atención, Candy, pero
al ser un reglamento dicho verbalmente por la hermana Gray, pues Candy divagó. Eso lo sabemos en el capítulo 2 de la parte 2. Candy no prestó atención al reglamento. Y aún si hubieran prestado atención al reglamento, pues hubo muchas circunstancias, muchos escenarios donde Candy, aún a sabiendas del reglamento, probablemente hubiera hecho caso omiso del mismo. A eso es lo que se refiere Candy con que fue una pésima estudiante. Le causó problemas. Pero pues, estamos viendo que ella le entregó a los hermanos Cowell, probablemente antes de ellos regresar a Estados Unidos, una Biblia para que se le entregase. Yo debo asumir entonces que en el momento que Candy escribe esta carta, ya los Cowell regresaron a Estados Unidos y ya los Cowell se reunieron con Candy. Porque no olvidemos que Esther sí le aseguró a Candy que no le avisaría de cuándo era que iban a llegar. Por consiguiente, cuando ella le escribe a la hermana Gray sobre que no se esperaba que los hermanos Cowell le dieran una Biblia de parte de ella, es porque ya los Cowell le dieron la sorpresa de llegar. Ya se encontraron con ella y ya le hicieron entrega del diario. Pues esto sorprende a Candy. Es una Biblia. Esto significa que la hermana Gray le desea lo mejor a Candy. Es una ofrenda de paz. Le desea que Cristo, que Dios la ilumine en su vida. Yo no creo que ella haga esto porque piense que Candy es mala y necesita la dirección o la guía de Dios para mejorar. No, yo no creo que lo haya hecho por esto. Yo lo que creo, lo que yo siento que la autora nos quiere decir es que la hermana Gray le está queriendo decir a Candy: yo nunca tuve nada personal contra ti. Yo no te tenía mala voluntad, yo no te odiaba, yo no tenía animosidad contra ti ni hostilidad. Yo hice lo que en ese momento tenía que hacer. Te doy la Biblia como una ofrenda de paz, te deseo lo mejor, deseo que Dios guíe tus pasos. No sabemos si los Cowell le dijeron en ese punto a la hermana Gray que Candy se disponía a estudiar para ser enfermera. También es un modo en que la hermana Gray tal vez esté tratando de quedar en paz con el asunto, de cerrar el asunto. Y una parte de mí también piensa, pudiera equivocarme, pero es una especulación que yo hago, una opinión. Pudiera estar pensando que tal vez la hermana Gray pudiera haber sentido cierto remordimiento por el modo como manejó el asunto de Terry y Candy siendo sorprendidos en el establo. Tal vez la hermana Gray pues ahora tiene la mente más clara y la cabeza un poco más fresca. Tal vez ella debe estar pensando, pues, fui demasiado severa, tal vez debía haber hecho esto otro. Y tal vez pues le hubiera quedado esa espinita a la hermana Gray y pues quería sacársela del pecho. Pienso yo, tal vez no sea ese el caso, pero pienso yo que eso pudiera ser también. Y Candy le desea lo mejor y y miren lo que dice: le rogaré a Dios que la proteja a usted y a la escuela, claro, pues debido a la guerra. Ellos están en territorio apache, por así decirlo, están en un territorio peligroso. Bien, pues tenemos ahora una carta de Candy a Mary Jane, a la directora Mary Jane. Como pudimos ver en el video anterior, Mary Jane es una conocida de la señorita Pony. Y Mary Jane pues tiene una escuela de enfermería de la cual ella es directora, que es un anexo a su vez de un hospital donde Candy va a poder efectuar sus prácticas o su residencia. Y debo suponer que está en Chicago. Y sí, porque Mary Jane, la señorita Pony se conocen, bueno. Pero Mary Jane es la encargada de esa escuela de enfermería. Vamos a ver qué tiene que decirle Candy por medio de carta a la directora Mary Jane. Para la directora Mary Jane, le estoy muy agradecida y lo digo de todo corazón por todos los reproches que me hace cada día. Aún no he encontrado el momento adecuado para hablarle, por lo que me veo obligada en parte a escribirle una carta. ¿Por qué esta carta, Mary Jane? Viene inmediatamente de la carta a la hermana Gray. Porque miren cómo Candy abre esa carta o inicia esa carta a la directora Mary Jane, agradeciéndole por los regaños, por las amonestaciones, por las correcciones, muy probablemente. ¿Y por qué detrás de la hermana Gray? Porque, inmediatamente después que ella le pide disculpas a la hermana Gray por ser una pésima estudiante. Porque Candy, pues, en cierto modo, pues, ha hecho una modificación de conducta. Ha madurado o ha evolucionado en el sentido de que ahora ella empieza a comprender en la escuela de enfermería por qué la hermana Gray
y otras autoridades del colegio eran tan estrictas con ella. Ahora en la escuela de enfermería, ella está agradeciendo todos esos regaños, todas esas correcciones que en un pasado también le habían dado las monjas en el colegio Saint Paul, y que en ese momento no lo comprendió y lo veía como que son muy estrictas, tal y como lo veían todos los estudiantes. Pero entonces ahora Candy está dando un paso más adelante que todo el resto del estudiantado de Ryan Saint Paul, porque todo el resto de los estudiantes o de los alumnos todavía a estas alturas deben seguir pensando, ay, qué estrictas son esas monjas, qué malas son, qué arbitrarias, qué rudas, qué severas. Pero Candy no. Candy ahora está viendo a través de este orden en que me pone la autora deliberadamente con la carta pidiendo disculpas a la hermana Gray primero y luego de agradecimiento a Mary Jane de que ella está apreciando todo eso. Y también está la alta posibilidad de que esa carta que Candy escribiera a la hermana Gray pudiera haber sido también que sí, eventualmente hubiera comenzado a estudiar enfermería y a través de lo ardua que es la práctica, lo ardua que es la enseñanza, lo rigurosa de la enseñanza, es que está valorando, apreciando y agradeciendo la rudeza o la dureza con la que las hermanas del Colegio San Pablo impartieron la educación. Muy bien. Cuando me gritó que debía tomarme unas vacaciones, tuve miedo, pues pensé que me estaba despidiendo. Sin embargo, una vez en el hogar de Pony, me di cuenta de lo buena que ha sido usted conmigo siempre. Es una epifanía que tuvo Candy con respecto a la hermana Gray, y sabe Dios si con respecto a con Mary Jane, y sabe Dios si con respecto a la hermana Gray. Por eso es que anteriormente yo estaba mencionando que a jugar por la carta de la hermana Gray, que yo no sabía si en el momento que los Cornwell se encontraron con Candy, si Candy se encontraba en el hogar de Pony o si se encontraba en la escuela de enfermería. Porque podemos ver aquí que la hermana, que Mary Jane envió a Candy al hogar de Pony. Y dice, pensé que me estaba despidiendo, o sea, no la envió a despedirse, la envió a pasar un tiempo de reposo. Que probablemente allí pudieron haberla ido a ver los Cornwell, como pudieron haberla ido a ver en la escuela de enfermería. Pero dice, me di cuenta de lo buena que sigue usted conmigo siempre. Sé que soy una muchacha torpe y que siempre llego a conclusiones precipitadas. Un solo día, créame, junto a la señorita Pony y la hermana Lane, me ha permitido descansar y recuperar el aliento. Hay que ver por qué la hermana Mary Jane envió a Candy, o consideró prudente enviar a Candy un tiempo al hogar de Pony. Porque ya vemos que no fue para despedirla, no la echó, no la corrió de la escuela enfermera. Hay que ver si era que Candy se estaba echando mucha presión encima o si hubo otro factor envuelto. Vamos a verlo ahora. Saber que usted y la señorita Pony son amigas de la infancia me colma de alegría. La señorita Pony me ha contado tantas historias de cuando eran pequeñas. Una vez me explicó que era usted tan delgada que a veces parecía transparente, pero que gracias a eso era usted ágil y veloz en las carreras, y que cuando la descubrían haciendo travesuras, siempre se escondía detrás de la señorita Pony. ¿Quién diría que Pony también hizo travesuras en su época? De modo que en su momento o en su tiempo, la señorita Pony o Paulina Giddings y la hermana Mary Jane eran los perfectos opuestos, el yin y el yang, los complementos, los opuestos que se complementan, que se llevan. La sal y el aceite, pero que combinan bien para un aderezo o para una salsa. Porque la señorita Pony ya todos sabemos que es, y se dice tan pronto como en el capítulo, creo que es el 2 o antes de la parte 1, es regordeta. Y Mary Jane es flaca como un palillo. Que Mary Jane hacía travesuras, tal vez Mary Jane se siente identificada con Candy en ese sentido, que hacía travesuras y se escondía detrás de la señorita Pony para que no la fueran a sorprender, ¿verdad? O con las manos en la masa. De modo que Mary Jane podía ser una especie de Candy, mientras que la señorita Pony podía ser una Annie, pero no Annie en el sentido negativo, Annie en el sentido de que de la calma, la tranquilidad, en comparación con la energía, y lo dice aquí, la siempre enérgica Mary Jane.
Y la misma Candy está diciendo que precisamente esa delgadez de Mary Jane le ayuda a ser más ágil en su trabajo. No lo dudo, no lo dudo. Me recuerda a mi madre, mi mamá. De hecho, mi mamá es más delgada que mis hermanas y que yo. Y mi mamá ahora mismo pues tiene, en junio, si Dios lo permite, va a cumplir 74 años. Pero no lo parece. No solamente porque luce más joven, sino porque es bien delgada y bien enérgica. Mi madre no se está quieta. De hecho, a veces me preocupa porque mi madre a veces hace más de lo que debería estar haciendo. Y hace poco menos de 2 años tuvieron que hospitalizarla. Y gracias a Dios está bien ahora. Pero mi madre es así mismo. Yo me imagino a mi madre de un lado a otro como... Y a Mary Jane me la imagino de un lado a otro como mi señora madre. Saludos a mi mamá. Sé que ella no ve YouTube ni estos canales, pero saludos a mi madre. Bien. ¿Ven? Y la misma Candy dice, todas estas historias me han ayudado a sentirla más de cerca. No dudo que Mary Jane deba sentirse identificada con Candy y que tal vez Candy deba sentirse identificada con Mary Jane en cuanto a la energía, las travesuras. Sé que a estas alturas ya debes de conocer la razón por la cual estaba tan unida al señor William McGregor. La señorita Pony ya se lo ha contado, ¿verdad? William, como el tío abuelo William. Nunca he tenido la oportunidad de conocer a William Arley, el hombre que en su enorme amabilidad me adoptó y que además de salvarme la vida, siempre se ha mostrado dispuesto a perdonar todos mis defectos. Como les indiqué en el video anterior, yo estoy guardando en mi cuaderno de observaciones ciertas menciones de la autora, ciertos elementos que se repiten y no se repiten por pura casualidad, ni por pura mediocridad de la autora, ni por falta de vocabulario, lo repite como estilo o recurso literario. Y esto de salvar la vida, vamos a ver con qué personajes está vinculado este término de salvar la vida. Pero aquí, anteriormente yo sé que en el video anterior hubo una carta donde se refería al tío abuelo William como el hombre al que le debo todo. Pues si le debe todo, pues le debe su existencia prácticamente. Y aquí dice, el hombre que la adoptó y además de salvarle la vida, siempre se ha mostrado dispuesto a perdonar todos mis defectos. Vamos a ver con quiénes se muestra de nuevo esta frase y en qué momentos. Los rumores siempre lo han descrito como un hombre excéntrico, obstinado y caprichoso. ¿No le parece que esta descripción encaja a la perfección con el señor McGregor? Sus edades también podrían coincidir. No olvidemos que Candy y sus amigos no han tenido la oportunidad o creen no haber tenido la oportunidad de ver en persona al tío abuelo William. Por eso es que tienen una idea de él específica, alguien bien viejito, ancianito. Sé que el tío abuelo es un hombre ya muy mayor, por eso siempre he tenido tanta prisa por conocerlo antes de que sea demasiado tarde. Si estaba convencida de que el señor McGregor era en realidad el tío abuelo William, es solo porque siempre me precipito en mis conclusiones. Sin embargo, cuando me di cuenta de que no lo era, continué sintiendo por él el mismo afecto que se le reserva a un pariente. Lo que podemos inferir aquí es que Candy confundió al señor William McGregor con el tío abuelo William. Y como ella tiene una preconcepción o se imagina, tiene una idea imaginaria de cómo debe ser el tío abuelo William, pues no pudo evitar ver ese hombre de edad avanzada llamado William y bien huraño, gruñón, no pudo evitar asociar el uno con el otro y pensar que era la misma persona. Era tan gruñón que parecía acumular en su interior todas las penas habidas y por haber. No obstante, cuando hablaba de Mina, su rostro se iluminaba y se transformaba en un abuelo encantador. Apuesto a que ni siquiera usted se habría imaginado nunca que la famosa Mina, capaz de hacerle perder la cabeza a aquel hombre hecho y derecho, fuera un perro gigante. Me alegraba tanto de que el señor McGregor presentara una mejoría notable, de modo que el señor McGregor era un paciente del hospital y sin embargo terminó falleciendo de todas formas, así de repente. Ahora sé que usted tenía toda la razón del mundo cuando me decía que McGregor no estaba ingresado en el hospital para divertirse, sino porque tenía una enfermedad incurable. Todo lo que usted me decía era cierto. Si una enfermera tuviera que encariñarse con cada paciente, sería incapaz de trabajar.
Solo los enfermos tienen derecho a llorar, no las enfermeras. O, contrólate, Candy. De un hospital se sale curado o muerto. No hay más opciones. Aún puedo escuchar las palabras tan duras que me dedicaba. Aunque su voz no es aterradora, resuena en mi corazón como una motivación más en la vida. Yo lo que debo suponer entonces es que Candy se encontró por vez primera con el fallecimiento de un paciente y con un paciente con quien se había encariñado. No hay nada de malo en que Candy se hubiera encariñado con el paciente, pero debo suponer que Candy pues le afectó sobremanera, o le afectó demasiado o más de lo que todos imaginaban, pues el fallecimiento del señor McGregor. Y en ese punto, pues la hermana Mary Jane, con mente fría pero certera, le dice: si te fueras a encariñar con todos los pacientes, pues no podrías trabajar. Si te lo tomaras demasiado personal todo, no se trata de que seas indiferente, porque si eres enfermera es porque te preocupan los pacientes, si eres enfermera es porque te preocupa el prójimo, pero tampoco puedes tomarlo de un modo que te afecte demasiado. Tienes que ser un poco más, no fría, no egoísta, pero o que no le importe el prójimo, pero tienes que distanciarte un poco más en ese sentido. No puedes dejar que te afecte demasiado, porque de aquí es como si la manager estuviera diciendo: no va a ser el primero que fallezca ante tus narices, ni tampoco va a ser el último, porque eso es parte de lo que es tu trabajo. Vas a ver algunos salir adelante curados, sanados, y vas a ver otros que no lo van a lograr, como lo fue el caso del señor McGregor. De hecho, lo que se desprende de aquí es que no había mucha esperanza con respecto a la salud del señor McGregor. Es como si ya el hospital lo hubiera servido de hogar, de última morada. Y le dice también: contrólate. Parece que Candy había perdido el control, pero no olvidemos una cosa. Candy tiene conflictos con el asunto de la muerte. Muy específicamente con el modo como Anthony se marchó del plano terrenal, de un modo muy trágico, de un modo traumático, frente a los ojos de Candy. No fue cualquier tipo de fallecimiento natural. Anthony no falleció de causas naturales, y aún si hubiera sido de forma trágica, tampoco fue en ausencia de Candy, fue frente a sus ojos, fue frente a ella. Que eso debe pesar mucho también en el modo como ella tomó el fallecimiento del señor McGregor. Vamos a ver si la partida de Anthony tiene mucho peso en esto. Tuve que ver cómo una persona muy importante para mí se marchaba. Me sonrió hasta un momento antes, pero cuando quise darme cuenta, ya me había dejado. Las personas mueren así, en un instante. Sé que esa es la cruda realidad, pero todavía no consigo aceptarlo. Al menos ahora estoy más tranquila. La señorita Pony ya me lo dijo una vez. El Señor dicta el final de nuestros caminos sin distinción. El señor McGregor vivió la vida que le tocaba vivir. Así es para todo el mundo, ¿verdad? Será complicado hacerlo, pero he encontrado la fuerza suficiente para afrontar con valor todas las muertes que puedan presentarse en mi camino. No olvidaré ninguno de sus consejos, directora. Es como si esto que hubiera ocurrido con el señor McGregor, del modo como la hermana Jane reprende a Candy, pero la reprende con toda razón, lo hace por su bien y por el bien de todas las enfermeras, no lo hace por falta de humanidad. Y del modo como le envía a unos días a donde el hogar de Pony, pues Candy lo aprecia mucho. Candy finalmente comprende por qué lo hace. Es para que Candy acepte el tema de la muerte como parte de su profesión, y que le va a corresponder varias veces, pues que la muerte y su profesión se crucen caminos. Eso va a ser algo inevitable para ella. Candy no puede esperar ni puede pretender que todos y cada uno de los pacientes que ella encuentre salgan sanos y salvos de sus aflicciones o sus afecciones físicas. Y también pues la hermana Mary Jane muestra mucha
humanidad, mucha sensibilidad al permitir que ella se tome esos días en el hogar de Pony. Debió ser bien fuerte la reacción de Candy ante el fallecimiento del señor McGregor para que la hermana Mary Jane tomara esa determinación. Debió haberse visto muy traumada, muy afectada. Y la hermana Mary Jane bien sabiamente no la despide, no la corre. La hermana Jane debe ver mucho potencial en Candy para ser una buena enfermera, porque cualquier otra lo hubiera corrido. Si ella no viera en Candy el potencial de ser una enfermera de calidad o una gran enfermera, la hubiera corrido y hasta ahí, bye bye, adiós, que te vaya bien, buena suerte. Pero no, la envía como de receso para que se tome un descanso y luego regresara. Eso estuvo muy hermoso de parte de la hermana Mary Jane. Muy bien. Pero también eso ayuda a Candy, tal y como comenzará a hacer Terry en la parte 10 del capítulo 10 de la parte 2, debo decir, de que Candy tiene que poco a poco empezar a estar en paz con el asunto de la muerte. Y ya no se trata solamente de Anthony, se trata ahora de su trabajo, de su camino, de su vocación y de sus pacientes. Si ella no está en paz con eso, no va a poder ejercer bien su trabajo. Obviamente Terry no se lo dice de esa manera porque Terry no sabía que Candy iba a terminar siendo enfermera. Se lo dice desde el punto de vista de lo acontecido con Anthony. Pero ahora se lo está diciendo una profesional de la enfermería que es Mary Jane. Bien. No importa que nos depare el futuro, lo importante es que hay personas capaces de curar el cuerpo y el alma. La humanidad no entiende de fronteras. Eso fue lo que dijo para animarnos a continuar. Es hacer el trabajo, no importa qué. Si quiere enviarme al Hospital Saint Joanna de Chicago, quiero que sepa que me esforzaré para aprender las técnicas quirúrgicas que hagan falta, de forma que pueda ser útil para los pacientes y pueda convertirme en una auténtica enfermera. Le prometo que algún día estará orgullosa de mí, siempre torpe, Candy. Postdata, le prometo que no tengo la culpa de que los niños se refieran a usted como la gallina desplomada. No tengo nada que ver. Bien. Ella quiere que el tío abuelo William esté orgulloso de ella. También quiere que Terry esté orgulloso de ella. Creo que en su momento, no recuerdo si ocurrió o no, pero si no lo expuso la autora textualmente, debo suponerlo, debo figurar lo que ella quiere que la señorita Pony y la hermana Lynn estén orgullosas de ella, y ahora le está diciendo a la hermana Mary Jane que quiere que ella esté orgullosa de ella. Muy bien, ahora vamos con una carta breve de Annie a Candy. Mi querida Candy, ¿cómo estás? Muy ocupada. Una vez de vuelta en Chicago, esperaba tener más tiempo para verte más a menudo. Pero como sé que de momento estás muy ocupada, he decidido escribirte. H insiste en que no es necesario informarte de esto y que puedo esperar a que nos veamos cara a cara, pero no sé cuándo sucederá y quería que lo supieras lo antes posible. Te envío un recorte de un periódico. A lo mejor ya lo sabes. Candy, estoy tan feliz. Annie. Y el recorte lee como sigue. Descubrimos un gran talento. Una estrella brilla en el escenario. Terence Graham. Una elección sin precedentes a la hora de interpretar al rey de Francia en El Rey Lear. Puesta en escena, Compañía Teatral de Stratford. Me llama mucho la atención que el nombre de la compañía teatral sea Compañía Stratford. Para los que no han visto mis videos anteriores, mi hipótesis, mi teoría, mi opinión sobre el lugar donde Candy está compartiendo el resto de sus días con la persona que ama, para mí y en mi interpretación es la ciudad Stratford upon Avon, cuna del teatro shakespeariano. También, y casualmente, Compañía Stratford. Tal vez la Compañía Stratford también se especializa en obras shakespearianas porque el boleto dice
Una elección sin precedentes a la hora de interpretar al rey de Francia en El Rey Lear. Y Lear es una obra de Shakespeare. Pero vamos a regresar al contenido de la carta de Annie, ¿bien? Pues Annie no ha tenido tanta oportunidad de compartir con Candy. Dice que Candy está ocupada. Obviamente, Candy está estudiando enfermería. Eso no es algo que Candy se pueda dar el lujo de decir, como hacía en el Colegio San Pablo. Ay, déjame escabullirme, déjame saltar de rama en rama y déjame llegar hasta la casa de ustedes para hablar con ustedes. No, Candy no puede darse ese lujo. Y Candy misma ha mostrado madurez en cuanto a eso. Ella ya aprendió su lección de que no puede pasar por alto ni pues las correcciones o los señalamientos que le hacen personas de experiencia y de autoridad. Y qué casualidad tan grande que esta carta de Archie viene inmediatamente de Annie, viene inmediatamente después, porque recuerden, las cartas no necesariamente están en orden, pero viene después de esa carta de Candy a la hermana Grey y luego a la hermana, a Mary Jane. Y precisamente luego que Candy finalmente se reconoce a sí misma pues que sí, que tiene que modificar conducta en la forma como ella ve la autoridad. También esto me recuerda la carta donde ella le escribe al comandante Niven de que en ese momento ella le parecía que el comandante Niven estaba errado al decirle que hay cosas que no cambian y que Candy decía que hay cosas que sí cambian, pero que en aquel momento le pareció así. Y ahora con estas cartas, pues como si ella estuviera reconociendo cuán sabias fueron realmente las palabras del comandante Niven, de que sí hay cosas que cambian, pero hay cosas que no deben cambiar. Y se lo estaba diciendo el comandante Niven desde su experiencia en la navegación. De modo que Candy finalmente ya tiene claro de que debe tomar más en serio o hacer más caso a la voz de la experiencia. Y ahora Candy está echándole ganas a sus estudios de enfermería. Le está echando ganas y por tal razón pues no ha tenido tanta oportunidad de compartir con sus amigos. Decidió escribirle, pero miren lo que dice. Archie insiste en que no es necesario informarte de esto. Y cuando él dice eso se refiere a que Archie insiste en que Annie no le informara a Candy sobre esa boleta o esa noticia. Pero no sé cuándo sucede y quería que lo supiera. ¿Por qué Annie entonces se adelanta y le comparte esa boleta? Ahora entonces vamos a la noticia. Un recorte de periódico. Descubrimos un nuevo talento. Una estrella brilla en el escenario, Terence Graham. Una elección sin precedentes a la hora de interpretar al rey de Francia en El Rey Lear. Puesta en escena, compañía teatral de Stratford. Bien. El recorte. Esto es una interpretación del ilustrador del libro, de este libro en español. Pero del modo como inicia la noticia textualmente, descubrimos un nuevo talento. Es como que para los expertos en teatro, los críticos del teatro, esta actuación de Terence fue algo impresionante. Un nuevo talento. Fue algo que esa actuación fue suficiente para que el mundo del teatro pues se conmocionara al punto de figurar en el periódico. Una estrella brilla en el escenario. Terence Graham, se refieren a Terence como una estrella que brilla. Fue muy llamativa su interpretación, pero no dice Terence Granchester, dice Terence Graham. Aquí vemos como él, tal y como había indicado, pues él se decide no adoptar el apellido Granchester o no portarlo. Primero pues porque decidió que no quiere asumir la misma filosofía de vida que su padre, pero también, no olvidemos, Eleanor Baker es una mujer que tuvo un hijo que no es conocido. Tal vez pudiera tratarse también de que está tratando de proteger a Eleanor para que no la vinculen con Richard, o digo Richard, pero lo digo basándome en formatos anteriores, el duque de Granchester, bien, el papá de Terry.
Ah, pero vuelvo y les digo, como he mencionado en videos anteriores, esto no necesariamente significa que él se haya emancipado económicamente. Tal vez sí, obviamente sí. Si él brilló en un escenario y está actuando, es porque él se está ganando la vida honradamente. Pero esto no, lo que quiero decir es que ya que estamos viendo que él porta el nombre de Terence Graham y de que sí está cumpliendo lo que se propuso de distanciarse de su padre, esto no necesariamente significa que su padre lo haya desheredado en vida o que lo haya repudiado económicamente. Una cosa es lo que Terence Graham haya decidido hacer y otra cosa es lo que el duque de Granchester haya decidido hacer. Pero entonces está siguiendo su camino, Terence Graham. Y ya comenzó, y comenzó con el pie derecho y con la puerta ancha. Una elección sin precedentes a la hora de interpretar al rey de Francia en el Rey Lear. Un joven adolescente estuvo interpretando a una persona adulta, aunque el rey de Francia no era tan adulto tampoco. Sí, es durante esta obra de Shakespeare. Pero no era un papel protagónico, obviamente. Era imposible pensar que alguien que recién empezara en el teatro cayera ya con un papel principal. No es del todo descartable, no es imposible, pero es poco probable. Y el rey de Francia no es el protagonista de la obra de Rey Lear porque yo la leí. Pero empezó muy bien. ¿Cuánto había llegado? Apenas un par de meses. Poco antes que Candy, digamos un mes antes que Candy. O dos. Y pues le está yendo bien. Y se está viendo camino en el teatro. En el teatro. Y sin la ayuda de Eleanor, porque en ninguna parte del recorte dice que es hijo de Eleanor Baker. Tampoco se identifica como Terence Baker. Bien. Lo está haciendo por su propio... por su propio peso, por su propio talento. Y debe ser muy talentoso porque para haber obtenido ese papel, porque el rey de Francia no es el protagonista, pero tampoco es un extra. Y para haber obtenido ese papel y haber obtenido esa reseña en el periódico es porque su interpretación fue magistral. No lo digo yo fanatizada, es porque es lo que yo puedo entender de este recorte. Yo no lo digo con ojitos de estrella. ¡Ay, qué lindo! No, no, no. Es lo que está diciendo el recorte. Lo que yo digo que es una interpretación del ilustrador del libro es el dibujo. El dibujo. Pero el contenido yo debo suponer que es tal y como lo expuso el autor en su idioma original japonés. Pero Archie insistió en que no era necesario que Annie le informara de eso a Candy. ¿Por qué, Archie? Porque tú insististe, no está diciendo Archie me pidió, no. Archie insiste en que no es necesario. Pero Annie de todos modos se le envía. He escuchado y he leído en muchos lugares de que Annie fue egoísta, que los motivos de Annie al enviar este boleto fueron egoístas porque lo estaba haciendo para que Candy se mantuviera ilusionada con Terry, de modo que despejara aún más la posibilidad de que Candy estuviera con Archie o que aceptara el amor de Archie. Y les voy a mostrar que ese no es el caso. ¿Por qué? Porque dice aquí: Archie insiste que no es necesario informarte y que puedo esperar a que nos veamos cara a cara, pero no sé cuándo sucederá y quería que lo supieras lo antes posible. ¿Por qué? Porque un párrafo antes Annie dice que lamenta no poder encontrarse más con Candy porque Candy está ocupada en su preparación. Esto está fuera del control de Annie. No se trata de que Annie diga, ay, acomodé el lugar, yo te voy a enviar este recorte porque yo no quiero que estés con Archie y mientras tú sigas enamorada de Terry, pues yo me aseguro de que tú no correspondas a Archie. No, es que simple y llanamente Annie no ha tenido la oportunidad de compartir con Candy como amiga que es, porque ya se reconciliaron y Annie está modificando actitudes y conducta. Pues Annie dice, pues mira, bendito, mala sería Annie si no le hubiera hecho llegar la correspondencia, porque si de veras Candy está tan ocupada que tal vez no tenga tiempo ni de leer los diarios o los periódicos, entonces si Annie no le hubiera hecho llegar ese recorte, entonces sí Annie hubiera cometido una mala acción contra Candy.
Porque entonces deliberadamente estuviera ocultando a la Candy de que Terry estaba teniendo éxito en el teatro. O de que ya estaba trabajando en el teatro. Así que yo no quiero convencer a nadie de que les agrade a Annie si no les agrada. Aún no se me olvida el video tan fuerte que yo publiqué con respecto al capítulo 11 de la parte 2. Yo me expreso de una forma muy airada sobre Annie. Pero yo no voy a tapar el cielo con la mano y ni tampoco voy a blasfemar ni a lanzar calumnias sobre el motivo que tuvo Annie al escribirle la carta a Candy. Ella muy bien pudo haberle hecho caso a su tan amado Archie y decirle, ay, pues, Archie, pues si tú lo dices, pues no se la voy a mandar. No fue tan sumisa como para seguir el consejo de Archie. Bien pudo haberle dicho, está bien, lo que tú digas, mi amor. Tus deseos son órdenes, pero no. Annie le envió el recorte a Candy de todas maneras. Pero fíjense que no, de verdad que no entiendo esa dualidad de Archie, porque de un lado Archie ya en este punto debe haber entendido, como ya lo hizo Esther, de que no tienen de que no va a llegar a ninguna parte con Candy en términos sentimentales, no debe tener esperanzas con Candy, debe darlo todo ya por perdido, de que Candy siempre lo va a mantener en la friendzone, incluso casi hermanos, más que amigos son casi hermanos, y ya hasta creo que esto le empieza a quedar claro, pero Archie no. Pero entonces por otro lado Archie sigue compartiendo con Annie y es como que un poco, Archie está siendo injusto incluso hasta con la misma Annie en ese sentido. Yo no estoy diciendo que Archie es malo, yo lo que estoy diciendo es que Archie está bien, pero bien confundido. Eso es lo que quiero decir. Pero miren lo que ocurre después de esa carta. Por primera vez en toda la parte 3 se retoma el formato de prosa y regresamos a la actualidad de Candy. Esto en el epílogo nunca ocurre. Se los digo desde ahora. Solamente más que en la última página, en el final. Pero hasta ese momento, todo lo demás son cartas. Y me atrevo a decir que el epílogo sí es lineal. Pero, aquí precisamente, y justo después que vemos cómo Candy recibe ese recorte de Annie hablando sobre Terry, regresamos. Vamos a leerlo, desde luego. Aquel día, cuando tomé entre las manos el recorte de prensa que Annie me había enviado, las emociones me arrollaron como una luz de nieve. Me impidieron volver a ponerme en pie. Desplomada en el suelo, observé la foto de Terry. Venía con una foto. Tenía la vista borrosa y por temor a mojar la fotografía con mis lágrimas, la alejé de mí. Pero al hacerlo, me dio la sensación de que era Terry el que se alejaba y me la apreté contra el pecho antes de que pudiera suceder de verdad. Ella está sintiendo el peso de la distancia. Ella le prometió a Terry en una carta pasada ser valiente, pero aquí obviamente pues no puede seguir siendo de piedra, no, la emoción la embargó. Y al decir que al alejarla sintió que se alejaba y se la apretó contra el pecho antes de que sucediera de verdad, es como una premonición de la autora, como la autora estableciendo ya como un preámbulo de que algo va a suceder, que va a provocar un alejamiento. ¿Vieron las palabras que usó la autora? Alejamiento. No veo que diga la palabra rompimiento ni nada así. Alejamiento. Saco del joyero el sobre grueso en el que guardé el recorte. Grueso, el sobre. ¿Será que Annie le envió un sobre grueso? Pero no dice sobre grueso en el que guardé el recorte. No decía sobre grueso que acompañaba el recorte. O el sobre grueso con el recorte. No, sobre grueso en el que guardé el recorte. Me lleva a pensar en la posibilidad de que ella adquirió ese sobre grueso expresamente para guardar el recorte. Como para querer preservar lo más posible el recorte para que no sufriera daño. Para ese entonces no existían micas ni transparencias para preservar las fotografías, se podían dañar fácilmente, ponerse amarillentas. Ella consiguió este sobre grueso para que el recorte no desmereciera con el paso del tiempo. Ella tiene ese recorte en el joyero.
Y ella tiene esa fotografía en el joyero. ¿Quién es el amado de Candy? El amado de Candy, cuán abierta es su mente, cuán liberal es. Bien, esta fotografía me acompañó durante mucho tiempo. Iba conmigo a todas partes, por eso está tan estropeada. Aún así, la imagen de Terry, tan galante como siempre, ha permanecido intacta hasta hoy. Conjugación verbal de una acción que no ha terminado. Intacta hasta hoy, dice hoy literalmente, y lo dice en su regreso por vía de un formato de prosa a su presente en Avon junto a su amado. Al final Terry estudió para ser actor, pero no fue eso lo que me sorprendió. Aún recuerdo las palabras que me escribió antes de marcharse. Hay una cosa que quiero hacer antes de que sea demasiado tarde. Y tampoco he olvidado la dedicación con la que recitaba las tragedias de Shakespeare cuando estuvimos juntos en Escocia. Y el Rey Lear está considerado una tragedia, por si acaso. El artículo decía que había sido una lección sin precedentes, pero yo estaba segura de que su mera aparición en las audiciones había sido suficiente para atraer toda la atención de los presentes. Lo tenía todo. Una voz profunda, ni muy aguda ni muy grave. Esto hay que tomarlo en cuenta, porque no estamos hablando del tono o la actitud de voz de Terry, sino el timbre de su voz. Ingenio y una sonrisa tierna y amable que conseguiría conmover el corazón de cualquiera. No mencionaban a Eleanor Baker en ninguna parte del artículo. Si Terry llegó tan lejos en tan poco tiempo, fue gracias a su carisma y a su empeño. Terence Graham. Desde entonces, no dejo de repetir ese nombre, lo está diciendo en presente y lo está diciendo de vuelta a su actualidad en formato de prosa en el río Avon junto a su amado. Desde entonces no dejo de repetir ese nombre. Cuando lo leí, supe que Terry había decidido desentenderse del todo de los Granchester para recorrer su propio camino. Y yo me alegré mucho por él. Terence G. Granchester me había preguntado durante tanto tiempo qué significaba aquella G. Por fin sabía dónde se... O sea, que Terry entonces tampoco es que se inventó un apellido. Él está utilizando su segundo nombre como parte de su nombre artístico. Por fin sabía dónde se encontraba. Y eso fue suficiente para creer que se abría un camino dorado frente a mí. Y ahora no está hablando precisamente ya del camino vocacional, sino del camino junto a él. Y es un camino dorado. El dorado se ha mencionado muchas veces en la parte 2 y en el capítulo extra 2. También de la parte 2. El dorado. Vamos a ver cuál es ese. Ya, el dorado aquí lo estamos viendo con Terry. Vamos a ver si el dorado, a excepción de los colores de ciertos cabellos, si el dorado se atribuye a otro personaje. La esperanza de volver a verle se hizo realidad y me pregunté si lograría ponerme en contacto. Miren esto, camino dorado frente a mí. Y luego de inmediato dice la esperanza. Esto es otro tema importante. De volver a verle se hizo realidad. Y me pregunté si lograría ponerme en contacto con él enviando una carta a la compañía teatral de Stratford porque ya finalmente Candy lo había localizado. Debo asumir que la compañía Stratford, si en teatro, hay teatros alrededor de toda la nación, pero donde él más pudiera despuntar como actor teatral sería en Nueva York, que es donde también vive Eleanor Baker. Esta compañía estaba a punto de salir de gira y una de sus paradas era Chicago, pero yo quería hacerle saber que había vuelto a los Estados Unidos lo antes posible porque él no lo sabía. La gente pensará que soy un poco ingenua, pero en aquel momento estaba en las nubes y tenía los bolsillos llenos de esperanza. Pensaba que todo saldría bien. No sabía que pronto todo se complicaría. Otro avance más que hace la autora, tal y como párrafos antes diciendo, me apreté la foto de Terry contra el pecho antes de que ese alejamiento pudiera suceder de verdad, pero dice alejamiento y dice complicaría.
En las redes sociales existe un estatus de la persona con un perfil que dice casado, soltero, divorciado, viudo, complicado. Complicado es cuando la situación que tú tienes que tiene esa persona con ese perfil en las redes, con X o Y pareja, pues está en un momento turbio, pero no puede decir categóricamente estoy divorciado o lo dejé o estoy viudo. Es complicado. Lo mismo puede ser que estamos juntos con problemas o estamos separados, pero no sabemos qué vaya a pasar después. Aquí todo se complicaría. Aquí no dice todo se terminaría o todo se rompería. Todo se complicaría. Las cosas serían difíciles y la palabra complicaría la dice la Candy ya casada, la Candy mujer. No obstante, no quiero creer que todo fue obra del destino. Me gusta pensar que el camino que escogemos de forma libre es el resultado de una decisión. Esto sirve para Terry, para mí y también para Alistair. Durante unos segundos cierro los ojos con fuerza e intento calmar, esta es la Cándida ahora, calmar los latidos agitados de mi corazón. Saco del sobre otro recorte de periódico. Es un artículo de cuando Franny Hamilton, una de mis compañeras del curso de enfermería, recibió un reconocimiento por su labor como enfermera en la Cruz Roja. Y ahora vamos a ver esta carta que dice: a Franny: querida Franny Hamilton, imagino que te sorprenderá recibir esta carta tan de repente. Hace tanto tiempo que no nos vemos. Soy Candice. Compartíamos cuarto en la residencia cuando hicimos juntas el curso de enfermería en la escuela de enfermería de Mary Jane. También estuvimos juntas en el hospital St. Joanna. Espero que te acuerdes de mí. Entonces, cuando ella le escribe esta carta a Fanny, aquí vemos un ejemplo de que esta parte de 3 epístolas no sigue un orden lineal. No sigue un orden de sucesos uno detrás del otro, consecutivo. Porque del modo como Candy abre o inicia esta carta con Franny, es como si ya hubiera culminado los estudios en enfermería y ya habían culminado la práctica. Y antes, la página anterior dice, le dieron un reconocimiento por su labor en la Cruz Roja. Debe suponer que ya pasó un tiempo considerable. Así que esta carta no está fuera de orden, ¿bien? De orden lineal. La razón por la que he sentido esta necesidad de escribirte es porque ayer leí un artículo en el que te reconocía todo el trabajo hecho en la Cruz Roja. Estoy tan contenta que lo he leído ya varias veces. Quería darte la enhorabuena, así que me he decidido a entintar la pluma. He sentido una nostalgia enorme al verte de nuevo. Nostalgia. Ha pasado mucho tiempo. Cuando me encontré con tu foto, lo primero que pensé fue que no habías cambiado en nada. Sigues siendo una persona maravillosa. Verte igual que entonces me hace feliz. Ha pasado mucho tiempo desde que nuestros caminos se separaron. Creía que la guerra terminaría pronto, pero por desgracia no fue así. Te has estado esforzando todo este tiempo por ser una buena enfermera y yo no puedo admirarte más. Todavía recuerdo el día en que la Cruz Roja vino a buscar voluntarios al St. Joanna. Te pusiste en pie con firmeza, pero yo no lo hice. No tuve el coraje de hacerlo. No tengo familia y aún así no podía pensar en perderlo todo. Solo pensé en mí. Arrepentida me ofrecí en tu lugar, pero tu determinación era tal que me respondiste que no le tenías miedo a la muerte. Yo lo que entiendo es que Candy se lamenta de sentirse egoísta. Yo pienso que no fue egoísta, yo pienso que le dio miedo. Vemos aquí que Franny estuvo en la guerra, ella no. Candy no fue a la guerra. Aunque también podía servir a los soldados de guerra desde los Estados Unidos conforme fueran regresando, pero Franny fue al campo de batalla. Yo debo asumir que Franny fue al continente europeo. Pero yo no creo que Candy fuera egoísta, más bien fue miedo. Y no olvidemos que todavía Candy está luchando contra el asunto de la muerte. Ella tiene conflictos con el asunto de la muerte. Sabemos que ya Mary Jane le dio como que su enseñanza al respecto. Poco antes Terry también intentó hacer lo propio en la parte 2 con respecto a Anthony. Y Franny le dice, no le tengo miedo a la muerte. Tal vez Candy todavía esté en ese proceso. Sí, está avanzando a grandes pasos, pero todavía le falta para ella estar en paz con la muerte. Y dice, ¿sabes?
También recuerdo las cosas que me contaste sobre tu familia. En una ocasión me dijiste que no sirve de nada tener una familia fragmentada, porque es como estar sola en el mundo. En aquel momento te sentí más cercana que nunca. Comienzo a pensar también y a comprender por qué Franny se ofreció. Es obvio que cuando Franny habla de la familia fragmentada, lo hace desde su experiencia. Franny viene de una familia disfuncional, pues ella no tiene mucho o no tiene nada que perder si sale hacia la guerra, porque al venir de una familia disfuncional, Franny tal vez considere de que no la echarían de menos si la pierden a consecuencia de la guerra. En aquella época yo tenía una visión demasiado romántica de la labor de una enfermera y de la vida en el campo de batalla. Cuando dice romántica, no se refiere a su situación con Terry. Se refiere a romántica de que ella tenía un concepto diferente, casi de cuento de hadas sobre la enfermería, algo de película. Me avergüenzo de no haber tenido el valor que tú tuviste. Sé que en muchas ocasiones mi actitud solo causó problemas. Enseguida me tuvo muchas confianzas. Hay quienes aprecian esta parte de mí y a quienes no les importa, pero también a quienes no lo soportan. Me entrometí en tus asuntos sin tener en cuenta tus sentimientos y enseguida quise que fuéramos amigas. Sin embargo, he aprendido que las personas viven la misma experiencia de forma distinta y que cada uno tiene una manera propia de pensar y razonar. Lo que vemos aquí es que la personalidad de Franny es muy diferente a la de Candy. Tal vez propiciada por ese ambiente tan tóxico en el que Franny creció y que Candy no supo. Candy le está diciendo a Franny aquí: yo no comprendí que por más que yo me esforzara, tu forma de ser es una y la mía es otra. Yo tenía que valorarte y tenía que aceptarte tal y como tú eras y no imponerte nada ni forzarte a nada. Aprendí muchas cosas de ti. Aprendí a tomarme en serio mi trabajo, a respetar los horarios, a tenerlo todo limpio y en orden. Bueno, digo que aprendí mucho, pero deberías verme. Sigo siendo la misma. Franny, solo quería hacerte saber que siempre te he admirado mucho. Es una forma de Candy o la autora decirnos a los lectores a través de Candy de que tal vez Candy le faltaba tomarse un poco más en serio su trabajo. Tal y como se desprende de las cartas a la hermana Grey y a Mary Jane. Candy necesitaba a alguien que la reprendiera, pero también necesitaba un modelo a seguir. Ella necesitaba tomarse eso tan en serio, tomárselo de una forma no tan a la ligera. Y ella vio en Franny a esa persona que sí se lo estaba tomando en serio. Y la admiraba por eso, ahora la admira por eso. Yo sé que quienes han visto a Franny en formatos anteriores la odian, le dicen: ay, qué mal me cae, qué antipática, tan amargada, tan amargosita, ay, Dios mío, tan así, tan hostil. Y fíjense, a mí Franny nunca me desagradó. Yo sentía precisamente, y tal y como muestra Candy aquí, que Franny era incomprendida. Franny tuvo que ponerse una coraza de acero por esa disfuncionalidad de su familia. Y qué mejor modo de tú mostrar fortaleza que en un trabajo que es la enfermería, donde tienes que aprender a ser fuerte. Y Candy finalmente visualiza eso, aprecia eso, lo valora. Solo quería escribirte un par de líneas de agradecimiento, pero como ves, sigo siendo igual de pesada que siempre. Espero que sepas perdonarme por esta carta tan larga. Franny, no cambies nunca. Rezaré por ti, Candice. También podemos ver que Franny tal vez tenía poca tolerancia hacia Candy. Tal vez debió ver a Candy como una persona majadera, como una fuente de problemas, como alguien que molestaba mucho. Que también Franny, pues a juzgar por estas pocas líneas, podía ser un poquito más amable, pero tal y como dice Candy, esa era su forma de trabajar, y tal vez sí fui muy invasiva con ella. Me parece muy maduro de Candy, me parece muy sensato, me parece admirable que Candy lo hubiera escrito a Candy, dejándole saber que, mira, Franny, si tú y yo pues no encajamos o a la perfección, pues mira, no es por entero tu culpa. Yo tuve mi parte, yo jugué mi papel en eso. Esto me parece muy admirable de Candy. Y también pues yo considero que Franny, si la reconocieron en la Cruz Roja porque hizo excelente trabajo, y así fue reconocida por los que sí tienen conocimiento y experiencia en la enfermería. Y voy a cerrar con una carta de Patty a Candy. Querida Candy,
¿Cómo has estado? Por fin sé qué día partirás a Chicago. Aunque nunca he vivido con mis padres por un periodo largo de tiempo, estamos todos un poco tristes ahora que debo marcharme sola a otro país. Todos un poco tristes. Hasta los padres de Patty, que a jugar por la parte 2 no les gustaba estar mucho tiempo con ella, hasta ellos están tristes. Inglaterra también ha entrado en guerra y algo me dice que debería quedarme, pero mi familia no está de acuerdo. De modo que esta vez la separación de Patty y de sus padres no es porque sus padres la quieran desechar, sino porque la situación lo amerita. Stair está preocupado y quiere que me reúna con él cuanto antes. De modo que Patty salió después que los Cowell y que Annie. Tal vez después que Annie. A mí también me hace mucha ilusión estar cerca de él, sobre todo si tú también estás en Chicago. Cuando lo supe, todo se tiñó de rosa. Oh, Candy, no veo la hora de volver a verte. Tengo que contarte tantas cosas. También quiero hablarte de algo que me ha contado Esther en una de sus cartas. Es cierto que el señor Albert está ingresado en el hospital en el que trabajas. Según la carta, ha perdido la memoria. La noticia del tren que estalló por los aires en Italia ha llegado hasta aquí también. ¿Qué hacía Albert en Italia? ¿Quién iba a saber que nuestro amigo viajaba en esos vagones? Todos pensábamos que estaba en África. No puedo creerme que alguien pueda sospechar que una persona con tanta bondad haya podido ser culpable de ninguna explosión. De modo que Albert no se encontraba ya en África, estaba en Italia, a bordo de un vagón de un tren, viajando como si fuera una especie de polizón, al igual que Candy hiciera lo propio para ver a Terry. Entonces, hay una explosión, piensa que fue un atentado de terrorismo, un atentado, y que Albert fue quien planeó el atentado. Lo hace sospechoso, pero a consecuencia de eso, él sobrevive, menos mal, gracias a Dios, pero perdió la memoria y está ingresado nada más y nada menos con un hospital de Chicago. Stair me ha contado también que Albert estuvo deambulando por diversos hospitales de campaña y centros de acogida para refugiados en Italia. A veces creo que ha sido el Señor el que lo ha vuelto a poner en tu camino. Me alegra que hayan reconocido que las sospechas carecían de fundamento, aunque él aún no haya recuperado la memoria. Stair está muy preocupado por su situación. No olvidemos que ellos lo conocieron en el zoológico Blue River, todos ellos. O lo vieron en el zoológico Blue River. La guerra es aterradora, rompe los lazos que unen a las personas y llena el corazón con heridas profundas. Supongo que tú estarás peor que yo. A partir de ahora tendremos que esforzarnos para que el señor Albert recupere la memoria. Vuelvo a agradecerte que te hayas preocupado tanto por Hughley. Me habría gustado traerla conmigo, pero he decidido dejarla al cuidado del zoológico. Quiero que sepas que voy a contar con muchas ganas los días que quedan para que volvamos a abrazarnos. Espero que la guerra termine muy pronto. Con todo el cariño del mundo, tu amiga Patty. Bien, aquí se menciona la palabra abrazar, para que vean que el tema de los abrazos para la autora, ella lo presenta de diversas maneras. Pueden ser abrazos con alguien a quien se ama románticamente, pueden ser abrazos fraternales, pueden ser abrazos de amistad. Lo que quiero decir es que sí va a haber momentos de abrazos pues de pareja, amorosos, pero también va a haber menciones de abrazos con temas que no sean de amor de pareja. Aquí en este caso pues Patty tiene deseos de volver a abrazar a Candy. Lo que estamos viendo es que él estuvo en varios hospitales en Italia antes de llegar a los Estados Unidos y sí, sin dar spoiler y sin saber lo que acontece el resto del libro, pues a jugar por esta carta de Candy también yo consideraría como lector leyendo esto por primera vez que Albert llegó del milagro a un hospital de los Estados Unidos y que fue el Señor, que fue voluntad divina que Albert llegara allí en esas condiciones y sin recordar nada. Entonces, sobre Hughley, yo no creo que sea que Patty abandonara a Hughley ni le dejara de importar Hughley. De hecho, le dio pena dejar a Hughley en el zoológico. Pero no olvidemos que Hughley
era lo único con lo que Patty contaba ante la falta del cariño y de tiempo que le brindaban sus padres. Y que Patty era una persona bien insegura, bien ansiosa, bien nerviosa. Pero conforme fue conociendo a Candy, a Annie, a los Cowell, pues fue teniendo más seguridad en sí misma gracias al valor de la amistad. Y aunque le haya dolido separarse de Hughley, ella cree que Hughley va a tener mejor estilo, calidad de vida al cuidado de los expertos en el zoológico que estando pues pegada a ella. Ya Patty no siente esa codependencia emocional de Hughley. No siente que tiene que estar aferrada a Hughley. Y Hughley va a tener mejor vida pues bajo sus cuidadores. Dime lo que piensas en tus comentarios y si te gustó este video puedes darme like y o suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones pendientes para la semana entrante. Se viene un acontecimiento por vía de podcast, están todas cordialmente invitadas. Voy a estar todos los días haciendo un conteo regresivo al respecto. Recuerden, solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia. Muchas gracias por su cariño, apoyo, vistas, comentarios, visitas, visualizaciones, sintonía. Un gran abrazo. Será hasta la próxima.